Vamos a trabajar primer domingo evangelístico o una enseñanza misionera. Segundo domingo, enseñanza para la familia. Tercer domingo, enseñanza de doctrina. Vamos a mirar algunas doctrinas bíblicas. Y cuarto domingo lo tenemos libre, de modo que hoy corresponde a doctrina. Y la doctrina que vamos a tratar hoy, que es una doctrina que muchos dicen que es espinosa y que es de mucho debate, pero hoy no lo vamos a hacer orientado a discriminar a los demás, a hacer sentir a los mal a los demás. No aprendemos para avergonzar a los demás, no aprendemos para eso. Amén. Aprendemos para edificar nuestra vida y para ayudar. Amén. Para ayudar. Yo una vez le estaba enseñando a un amigo, estábamos hablando de la doctrina, precisamente esto, y él pertenecía a otra denominación, y fue tan ameno el diálogo que yo lo dejé que el primero hablara, ¿no? Cuando vi que ya no tenía más nada, entonces comencé yo. Y fue tan lo que pudo captar ese hombre que me dijo: pastor, ¿qué impide que yo sea bautizado en el nombre de Jesús? Y dije: nada. Y bueno, por la gracia del Señor, ahí está siguiéndolo, bautizado en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a hablar de esta doctrina, se conoce como la doctrina del Hijo. Porque es una palabrita que encontramos mucho en la Biblia y mayormente no, solamente en el Nuevo Testamento. Amén. Ojo, vamos a ir aclarando eso. La palabra hijo solo la encontramos en el Nuevo Testamento. Quiere decir que en el Antiguo Testamento no existe la palabra. Y bueno, no existe porque no existía la función. Amén. No existe porque no existía la función. Pero abra su Biblia allí donde está sentadito, ¿eh? Abra la Biblia. Mateo 16:13. Mateo 16:13. Vayan buscando Mateo 16:13 y cuando lo tengan, me pueden confirmar con un amén. Pero mire, esta enseñanza del Hijo, la doctrina, la vamos a dividir en 3 secciones. Hoy vamos a tratar el tema: ¿qué dice la Biblia del Hijo? Tema número 1. Segundo tema, que será otro domingo porque no alcanzamos, lo vamos a titular Un vistazo a la historia. Vamos a mirar desde la historia. Y terminamos con textos bíblicos desde su etimología y en diferentes versiones. Si usted quiere tener claridad sobre esto, le invito a que no se pierda las 3 secciones, porque hoy apenas vamos a iniciar. Entonces, vamos a leer. Les dije que San Mateo 16:13. Vamos a leer, ayúdenme a leer ahí sentadito. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Todos. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está
en los cielos. Vamos entonces a iniciar esta doctrina, esta enseñanza de esta doctrina, con este texto básico. Mire que Jesús le hace una pregunta a los discípulos. Y si Jesús hace la pregunta, es porque él sabía, y además de saber, había escuchado que la gente, o sea, habían opiniones diferentes acerca de quién era él. Porque ese problema no es ahora. Ese problema es desde que Jesús estuvo aquí en la tierra. ¿Estamos? Entonces él dice, le pregunta a los apóstoles, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? O sea, para la gente, ¿quién es el Hijo? Para los demás. Y los apóstoles sí habían, de pronto hasta habían discutido, ¿no? O habían escuchado y habían diferentes versiones. Uno dice que tú eres, ¿quién? ¿Ah? Jeremías. No, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. O sea, que a Jesús lo miraban como un profeta. Pero ojo, parece que estaban bastante afectados por la doctrina de la encarnación, pero no como la plantea la Biblia. Porque mire, ellos creían, algunos creían que era que Jeremías había resucitado. ¿Y a dónde había resucitado? En Jesús. Y otros creían que Zacarías o Elías o alguno de los profetas, porque ellos tenían el indicio de que Jesús, o sea, ¿por qué se les parecía más a un profeta? Esas son cosas que hay que observar. No nos olvidemos que Jesús nació, creció y vivió en un contexto diferente al nuestro. Amén. Y que Jesús nació y vivió, creció y vivió en la dispensación de la ley. Amén. Amén. Porque la dispensación, toda dispensación, termina con un juicio. Y la dispensación de la ley terminó con el juicio del Calvario. Porque el Calvario fue un juicio. Un juicio que hizo ¿quién? Dios. ¿Sobre quién? A ver, sobre la humanidad de Jesucristo. Pero ese juicio realmente era para, ese juicio que se le hizo a Jesús, era el que estaba para toda la raza humana. Por eso dice Isaías que Él llevó la culpa de nuestros pecados. O sea que ese juicio que le hicieron a Jesús, la corona de espinas, los puntapiés que le daban, le tapaban los ojos y le daban bofetadas, lo escupieron el rostro, los clavos, la lanza en su costado, lo desnudaron, esa desnudez. Eso lo merecía usted y lo merecía yo. Gloria al Señor. Y no lo estaba haciendo el diablo. El juicio como tal no era del diablo, porque hay personas que creen que el diablo mató a Jesús. El diablo no mató a Jesús. Jesús dijo claramente: tengo potestad para poner mi vida y volverla a tomar. Demos gloria a Dios. Demos gloria al nombre de Jesús. Demos gloria a su nombre. Entonces, Él le dice a los apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le dicen: bueno, la gente dice que este. Pero luego Él dice: ¿y ustedes qué dicen? Porque, hermano, una cosa es lo que piense aquella persona que no tiene el conocimiento bíblico. Porque la Biblia dice que Dios pasa por alto los tiempos de vuestra ignorancia. ¿A qué ignorancia se refiere?
al conocimiento o desconocimiento de la palabra de Dios. Pero una vez el hombre conoce la palabra de Dios, ya no serán pasados por alto sus pecados. ¿Sí me van a entender? De modo que hay una gran responsabilidad. Parece que Jesús no le presta tanto atención la posición de aquello y ahora se viene a los suyos. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Esto lo traigo a colación para decirle que Jesús sí está interesado en que usted sepa quién es Él. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca del Hijo? Porque no es lo que diga el pastor John Avilés, o el pastor X, o el hermano Y, o la iglesia pentecostal, o la iglesia X. No, es qué dice la Biblia. Amén. Y escuche esto. Ninguna palabra expresa en su totalidad el pensamiento que tenemos acá. Y ningún idioma define a Dios como tal. Ningún idioma define a Dios. Todos los idiomas lo que pueden decir es cosas de Dios, pero definirlo como tal, no. Nosotros como pentecostales, o no, corremos ese nombre pentecostal, nosotros como unicitarios somos monoteístas puros. ¿Qué quiere decir monoteísta puro? Creemos estrictamente que hay un Dios. Y usted dice, ajá, ¿y nosotros qué? ¿O hay otra clase de monoteísmo? Sí, hay una clase de monoteísmo que dice que creen que hay un solo Dios, pero con tres personas más, o tres seres, o tres. Entonces, a eso no se le llama monoteísmo puro. Es monoteísmo, pero no puro. Nosotros creemos estrictamente que hay un solo Dios. De modo que, a manera de ilustración, y no hablemos de personas, hablemos de pensamiento. Porque es que cuando uno llega a esto, la gente cree que se le está atacando a ellos. No. Y no podemos atacar personas, atacamos creencia, atacamos doctrina. Y ni siquiera atacamos, ese término que va y no, aclaramos. Aclaramos. Entonces, si usted mira en el mundo religioso, hay tres clases de pensamiento en cuanto al Hijo. Y está el pensamiento trinitario. Y ellos lo asimilan como el aguacate, la semilla, la pulpa y la cáscara. Un Dios compuesto. Está el pensamiento dualista. Los dualistas o el pensamiento dualista lo asimila como la Coca-Cola, el envase y el contenido. Y está el pensamiento, gloria al Señor, unicitario. O sea, nosotros creemos que Él es como el estado del agua, Él es como lo que sucede con el agua. Como el agua. El agua puede tener tres estados, ¿verdad? Sólido, líquido y gaseoso. Gaseoso, que tengo ganas de tomar gaseoso, ¿no? Gaseoso. Quiere decir tres formas y una sola sustancia. Tres formas. Hablemos del agua. A ver, dijimos líquido, sólido y gaseoso. ¿Verdad? Tres formas, pero no deja de ser agua. Tres formas, pero la misma sustancia. Así lo definimos nosotros. Cuando yo digo nosotros, no quiere decir que todos los hermanos, estoy hablando en nombre de la organización. Porque es posible que hay pentecostales de la iglesia pentecostal únicamente que no lo definen así. Pero estoy hablando en nombre de la organización a la que usted pertenece, creo yo. Demos gloria a Dios.
La Organización Unida de Colombia, escuche, hace parte de la iglesia unicitaria del mundo. Cuando hablo de organización me refiero al nombre jurídico, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, pero como iglesia no somos los únicos. Hermano, la iglesia del Señor está regada en todo el mundo. Demos gloria a Dios, ¿lo creen? ¿Lo creen? Bendito sea su nombre. De modo que creemos que son tres formas, pero una sola sustancia. Esto es conocido como el modalismo. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué creemos? ¿Qué creemos, hermano? Cuando Dios se presenta en carne, es la imagen corpórea. Porque Dios en su esencia, en su sustancia, no tiene cuerpo. Él es invisible. Amén. Porque Dios en su esencia es. Y es la única manera de poder entender que Él está aquí. Amén. Amén. ¿Usted cree que Dios está aquí esta mañana? Amén. A ver cuánto lo creen. Amén. ¿Y dónde está? Muéstreme. Porque un hombre dijo, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Él no estaba preguntando por Dios en su esencia. Él quería ubicarlo. Y ustedes pentecostales que se la creen mucho, ese era un pentecostal, pero tenía esto, no lo tenía tan claro. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Y él mismo dice, yo iría hasta su silla. Pero luego él dice más adelante, oiga, de verdad, hoy al occidente no te veo, al sur, al norte, ¿dónde estás? ¿Dónde te han metido? Pero si Cote estuviera aquí en este lado de la historia, hoy dijera, oiga, tan torpe era yo, mano. Es que Dios está en todas partes. Oiga, alguien de verdad cree que Dios está aquí. Respóndanme con sinceridad. ¿Usted esta mañana que se levantó pudo percibir que Dios estaba ahí? Yo sí. ¿Usted percibió que Dios estaba ahí? ¿Qué hizo usted esta mañana que levantó? Ahora, ¿cuál es la primera sensación que uno siente al levantarse? A ver, ¿qué? Lo que le pasa a usted, no lo que me pasa a mí. ¿Qué le pasa? No sé si a usted le pasa, pero yo lo primero que hago es rodilla. O sea, la primera sensación que uno siente al levantarse es que debe haber una conexión con un ser que es real. Y ese ser se llama Jesucristo. De modo que cuando hablamos de la imagen significa semejanza moral. O sea que el Hijo es imagen, pero esa imagen no es otro ser creado por Dios. Amén. El Hijo es la imagen. Y no se me adelante que vamos a llegar a la parte donde vamos a estudiar versículo por versículo. Y les dije, desde su etimología, porque recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y el Antiguo. Si quiero saber una palabra del Antiguo Testamento, ¿a qué idioma tengo que irme? Y si quiero saber una del Nuevo, al griego. Y lo vamos a ver desde las diferentes, dijo ahorita, las diferentes traducciones. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. De modo que aceptamos hijo. Porque algunos dicen que es que ustedes no creen en el Hijo. Y si hay un hermano aquí que no cree en el Hijo, está mal. Porque el que niega el Hijo, niega el Padre. A ver, ¿cuántos creen en el Hijo? Ahora sí creen. Pero otra ocasión me arrepentieron. ¡No hay poder! El pastor se nos volvió dualista. Nosotros
aceptamos al Hijo, creemos en el Hijo, pero lo aceptamos conforme a lo que dice la Escritura. Y la Escritura dice que Dios se hizo hombre. Aleluya. ¿Cuánto lo creen, hermano? ¿Cuánto lo creen? De modo que el plan de Dios se cumplió, se manifestó. Y vamos al primer versículo que encontramos aquí. Ojo, este versículo es clave, porque usted tiene que interpretar el texto, leerlo, la forma que se utilizan los verbos, todo eso es fundamental. Y aquí en Juan 14, 11, dice, yo soy en el Padre. No dice, el Padre está en mí. ¿Cómo dice? Yo soy. Explíqueme eso, porque algunos de pronto dicen, no, lo que pasa es que son igualitos. Pero ahora explíqueme. Yo soy en el Padre. Y luego dice, y el Padre en mí. Escuche el argumento. Establece esa condición que no se limita a afirmar que el Padre es en Él, sino que Él es en el Padre. O sea, el ser, cuando dice yo soy en el Padre, el ser denota permanencia, entre tanto que estar denota temporalidad. Y Jesús está diciendo, yo soy en el Padre. Algo que permanece, pero luego cuando se va a referir del Padre a Él, dice, y el Padre está en mí. Temporalidad. Amén. No le da eso como la idea entonces de que era una función. Amén. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. El Hijo y el Padre son uno. Estamos viendo qué dice la Biblia, hermano. Y créalo, esto es más, lo que yo le estoy enseñando esta mañana, es más que resucitar a los muertos. Amén. Lo que le quiero decir es que los creyentes debemos ser más apasionados por la palabra que por un testimonio, Amén. que por un hecho. Porque esto es lo que edifica. Amén. Y esto es lo que te acerca a Dios. Amén. Y esto es lo que ilumina el entendimiento. ¿Cuánta gente hay, hermano? Dice la Biblia, con el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida que le agrada a Dios. Pero todo esto hace parte. Porque hay gente que está diciendo, ¿y cuál será la verdadera? ¿Será que ya están predicando la verdad? Y Dios lo llamó a usted y usted es responsable aquí en el norte de Valledupar o donde viva. Pero no aclararle las cosas a la gente desde solo convicciones. No es que yo creo así, punto. Tienen que creerme porque yo tengo la razón. Aguántate. Aquí nadie tiene la razón. La única fuente de autoridad que tenemos es la palabra de Dios. Ella sí tiene la razón. No, que tiene que aprender de ella. ¿Sí o no? Amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué dijo Jesús de Nazaret acerca de él mismo? ¿Qué dijo en Juan 10:30? ¿Cómo dijo? Yo y el Padre. Démele otra explicación. Sepáreme. ¿Cómo aplicamos eso para decir que Jesús o dividir a Jesús del Padre? ¿Cómo? Aplíqueme eso. ¿Cómo lo dividiríamos basado en este versículo? Cuando dice, y mire, siempre que Jesús se refirió, se iba a mencionarse a los dos, siempre decía yo y el Padre. En nuestro vocabulario, en nuestro contexto, se tiene como mal expresado que yo diga yo y la hermana Amanda. Se dice que más correcto es la hermana Amanda y yo. Pero Jesús siempre dijo yo, siempre le estuvo primero. Amén. Yo, como diciendo, si me quieren dividir, yo soy el primero. Y luego, y no cabe en la realidad que yo sea primero que el Padre si existiera un Padre. Amén. Ah, no, eso no le manda un mensaje a usted. Amén. Yo y el Padre
si realmente existiera el Padre aparte, porque el Padre sí existe. Los pentecostales creemos en el Padre, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo, pero como dice la Biblia, funciones. Amén. Gloria a Dios. Pero si existiera el Padre como otro ser, Jesús entonces se equivocó, porque tenía que decir el Padre y yo somos uno. Pero no, dice yo. Oye, esa palabra me recuerda a ese yo que se le presentó a Moisés. Amén. Y ella eres tú, yo soy el que soy. Amén. Gloria a Dios. Oye, parece que como con autoridad, ¿verdad? Vaya y dígale al pueblo de Israel y al faraón que el yo soy te envió y punto. Amén. Y siempre en el Antiguo Testamento Jehová se manifestó diciendo yo. Amén. Yo. Y ahora Jesús, para hablar del Padre, primero utiliza el yo. Yo y el Padre, uno. Amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Demos gloria a Dios. ¿Cuánto damos gloria al nombre de Jesús? Pero escuche esto. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle. ¿Se acuerdan de eso? Amén. ¿Por qué le iban a apedrear? Escuchen. Jesús le dijo, o Jesús le respondió, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre. ¿Por cuáles de ellas me apedreáis? Usted no solamente se debe quedar con lo que va leyendo, sino que usted tiene que deducir cosas, analizar, bueno. Él le dice, ¿por cuáles de esas buenas obras me van a apedrear? Entonces ellos respondieron, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú siendo hombre, repítalo conmigo, y eso sí que para un judío una blasfemia, que un hombre diga que es Dios, y por eso lo iban a apedrear. Amén. O sea que en este texto queda afirmado que Jesucristo dijo, yo soy Dios. Amén. Y los judíos que conocían bien las escrituras y el lenguaje, las terminologías, hermanos, lo iban a apedrear porque Jesús, según ellos, y es verdad, porque ellos solo lo miraban en el plano humano. Amén. Jesús siendo un hombre, se hacía Dios, pero esta iglesia sabe que es a lo contrario. Pero eso lo sabemos porque estamos de este lado de la historia, porque se nos ha revelado Amén. que Jesús siendo Dios se hizo hombre. Oh, ¿cuánto le creen esta mañana? Ese aplauso para él. Ese aplauso para él. Para los que andan enredaditos con el término hijo, ese es el problema, el término hijo, escuchen. Gloria al Señor, demos gloria a Dios. El hijo es una forma de comunicarse con el hombre, una forma que Dios utilizó para comunicarse con el hombre. Pero miren, no está hablando de ser. Vamos a establecer una separación en forma y ser. Hay una diferencia entre ser y forma. Porque, disculpe para Alba que la mencione, la no hay conectadita. Alba Diana, su ser, ¿cuál sería el ser de Alba Diana? Pero Alba Diana es abogada, es madre, creo que trabaja ahí en la casa, hace una ama de casa, ¿qué más? Profesor. Profesora, ¿qué más? Esposa. Esposa, pero ninguna de esas cosas es su ser, son formas, Amén. acciones o funciones. Pero ¿cuántas albarianas hay? Eso es lo que hay que entender de Dios. Amén. Demos gloria al nombre del Señor. Hermano, y usted no vaya a salir, no vaya a decir amén o gloria a Dios si no lo entiende. De pronto para que el pastor diga, uy, esta gente, si no, vamos a analizarlo. Yo no vengo aquí para juzgar a nadie. Usted puede seguir creyendo a los amigos con todo respeto como usted quiera, como usted quiera.
Hombre, pero si le das cabida a la palabra, analízalo. Amén. Amén, amén. No tiene nada en analizarlo, en pensarlo, oye, ¿verdad? Te estoy hablando desde los textos bíblicos. Amén, amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren lo que dice Hebreo 1:3. Porque hablamos de que esa forma de hijo fue una forma de Dios comunicar. ¿Cómo se iba a comunicar Dios con el hombre si Él es espíritu? ¿Cómo lo íbamos a ver? ¿Cómo lo iban a ver si Él es espíritu? ¿Y qué dice Hebreo? Porque seguimos lo que se dice del Hijo. ¿Y qué dice Hebreo del Hijo? Hebreo 1:3, el cual, a ver, siempre el resplandor de su gloria. Oiga, y la imagen misma de qué? De la sustancia. Clarito. Cuando habla de sustancia está hablando del espíritu y el espíritu no tiene cuerpo, no tiene imagen. Y aquí dice que Jesucristo es la imagen misma Amén. Amén. de su sustancia. Amén. Demos gloria a Dios. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Es importante anotar que la expresión exacta de su naturaleza, o sea, la exacta expresión de su sustancia. Amén. Demos gloria a Dios. Hebreo 1:6, ¿qué dice? Y otra vez, a ver, léalo conmigo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adorar, adórenle. A ver, ¿cómo qué dice del primogénito? Adórenle tú. Adórenle todos. ¿Quién mandó quién de esa orden? ¿Y qué dijo él en el Antiguo Testamento? A otro. No dará mi gloria. Y aquí está diciendo: adórenle. Amén. Oye, usted tiene que, además de aprender la Biblia, leerla, estudiarla, aprender el carácter de Dios. Y Dios en su carácter no permite que se adore a otro. Es más, un paréntesis para decir lo siguiente. Cuando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, los textos que nos hablan de unicidad, el Señor no lo hizo para demostrarle a ellos que era uno. No, porque ellos lo tenían claro. El Señor lo hacía atacando la idolatría. Amén. Gloria a Dios, así es. ¿Me escuchó? Amén. Pero nosotros tenemos, a ver, yo quiero que los predicadores aprendan esto. Los textos bíblicos en el Antiguo Testamento que hablan de la unicidad, Dios no lo hizo con el propósito de que ellos creyeran solo en uno y que Él era uno, porque ellos lo sabían. Amén. Dios lo que estaba era atacando la idolatría. Amén. O sea, que ellos, bendito sea el nombre del Señor, como salieron de Egipto y tenían pueblo alrededor, eso siempre los salpicaba. Ay, bueno, pero ellos adoran a la diosa tal, el dios tal, aquel. Entonces cuando Jehová se presenta como el único Dios, estaba atacando la idolatría, porque eso sí está en el Antiguo Testamento, hermano. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y por qué dioses ajenos? Dioses que heredaban de otro pueblo. Y Dios no quiere que usted tenga un Dios ajeno, hermano. Amén, amén. Él quiere ser el único en su vida. Amén. Aleluya. ¿Y para cuánto Él es el único? Gloria a Dios. ¿Para cuánto Él es el único? Hebreo 1:8. A ver, lean conmigo. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios. ¿De quién está diciendo eso? Del Hijo. Mas del Hijo dice. No se está diciendo del Padre, sino del Hijo. Amén. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hebreo 1:10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tú. Y no se estaba refiriendo al Padre, sino al Hijo. Léalo. Amén. Lea el texto y luego el contexto.
Bendito sea el nombre del Señor. De modo que Dios ha hablado en su Hijo. Hebreos 1:1, ¿cómo dice? Dios habiendo hablado, es una versión diferente, parcial y diversamente en tiempos pasados a los padres, en los profetas, al final de estos días nos ha hablado en el Hijo. O sea que este texto lo hablará más, ubíquese. Nos ha hablado en el Hijo, o sea, el Padre está en el Hijo y desde el Hijo nos ha hablado. Amén. Amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Gloria a Dios. De modo que en Cristo habita, dice la Biblia, toda la plenitud de Dios. En Cristo habita toda la plenitud de Dios, su poder, todos sus atributos, o todos los atributos de Dios. De modo que trasciende ¿a qué? Él tenía todo lo esencial, estando corporalmente. Él es la fiel representación de su sustancia, de su ser real. Todo lo que hay en el Hijo es Dios. Amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, todo lo que hay en el Hijo es Dios. De modo que, ¿quién se hizo carne? Porque el Hijo, reitero, en el Antiguo Testamento no aparece. Amén. No está. No está. Pero sí dice que Dios se haría carne. Entonces, ¿quién se hizo carne? Dios, no el Hijo. Cuando Dios se manifiesta en carne, se le llama Hijo. Amén. O sea que a lo que se le llama Hijo es a la manifestación en carne. Amén. Amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. El verbo es la proyección de Dios que se hace tangible. A Dios nadie, dice la Biblia. A ver cómo dice la Biblia, Dios. Nadie lo vio jamás. Pero dice que el unigénito del Padre lo ha dado a conocer. Por muy igualito que sean, si yo digo que nadie lo vio jamás, pero este lo hace. No, hermano, lo que está diciendo es que Dios estaba en Cristo. Amén. A lo que se le llama hijo es a lo humano, de modo que cuando Jesús dijo, Padre, bueno, voy a adelantar un poquito, esto está más adelante. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Estaba hablando desde lo humano. Amén. Amén. Porque si usted quiere, y lo vamos a ver más adelante, yo le presento a Jesús como humano. Amén. La Biblia muestra a Jesús como humano, pero también muestra a Jesús como Dios. Amén. En otras palabras, en Jesús están las dos naturalezas. Amén. Amén. Eso es lo grande, ¿verdad? Amén. Lo divino, que no tiene compatibilidad con el pecado, pero está lo humano. Demos gloria a Dios, que se acercó al hombre para poderlo sacar del estado en que estaba. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Dios se hizo hombre. Hermano, escúcheme, lo importante es creer en Dios manifestado como humano. Aleluya. Dios manifestado como humano. Ser humano no es ser pecador, porque eso es lo que muchos no aceptan. No, pero ¿cómo Dios iba a ser humano si el humano es pecador? Yo te pruebo por la Biblia que ser humano no es ser pecador. Porque Dios no hizo un pecador. Adán tuvo un tiempo sin pecado. Amén. ¿O no? O sea que ser humano no es ser pecador. ¿Ah? Adán, Dios lo creó sin. ¿Y cuánto tiempo vivió? Mucho. No lo registra la Biblia, pero mucho tiempo vivió. Sí. Porque algunos dicen, no puede ser Dios porque Dios no se puede manifestar porque Él no puede pecar. Es que la Biblia dice que Jesús nunca. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Demos gloria a su nombre. Adán es un ejemplo. Él lo escogió después. O sea, Dios creó a Adán sin pecado, pero Adán escogió pecado.
Dios llama al hombre, algún paréntesis, Dios nos llamó al Evangelio, perdonó nuestros pecados, ¿sí o no? Amén. A ver, ¿a cuánto el Señor le perdonó los pecados? Aleluya. ¿Y dónde estuvo esa confirmación? En el bautismo. Amén. Pero usted decide. Ay, ¿cuántos se han apartado? El hombre decide si vive en pecado o sin pecado. Amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Demos gloria a Dios. De modo que Cristo está emparentado con alguien que tiene herencia pecadora. ¿Quién tenía herencia pecadora? María. Entonces la gente se pone, y una discusión en una iglesia con un pastor, si Jesús participó de la sangre de María. Y uno decía que no, porque María venía de una simiente pecadora. Pero ¿quién dice que María estaba pecando? Lo que muestra la Biblia es como una mujer fiel a Dios. Amén. Porque estaba en el noviazgo y José no la había tocado. Amén. O sea que no solamente era ella, José también era un hombre de Dios. Amén. Y los hombres de Dios sí dan para vivir sin pecado. Amén. Amén. Aprovecho para decirle, porque algunos dicen, no, es que es difícil. Yo no creo que ese pastor que me esté predicando no va a echar por ahí sus pecaditos. Bueno, créalo usted así. O ese hermanito que de la olla o aquel, no, créalo como usted lo quiera creer. Pero yo sí le pruebo a usted que Dios limpia y no solamente limpia, ayuda para que uno viva sin pecado. Gloria a Dios. Sí se puede vivir con una sola mujer. Sí se puede vivir con una sola mujer. Sí se puede. Gloria a Dios. Con un solo hombre. Sí se puede vivir sin beber alcohol, sin fumar, sin ingerir droga. Sí se puede vivir sin andar echando mentiras, sin la fornicación, sin el adulterio. Sí se puede vivir Aleluya. Gloria a Dios. cuando Dios hace una obra extraordinaria en la vida. ¿Cuántos le alaban a Él? Gloria a Dios. ¿Cuántos le alaban a Él? De modo que no podemos mirarlo de otra manera, porque usted se va a dar cuenta. Vamos a tener un espacio donde vamos a mencionar todas las clases de pensamiento que se han levantado durante la historia de Jesús. Y algunos dicen que Jesús solo era una figura. O sea que Jesús lo que estaba era aparentando qué pecado grande. Pero que Él no participó de la sangre, sí participó. Amén. Porque Jesús, la Biblia dice que era hombre. Amén. Y como hombre participó de la sangre de María. Amén. Amén. ¿Lo creen? ¿Cuántos lo creen, hermano? Gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Gloria a Dios. Cristo cogió del humus, pero no nació en pecado. Porque le voy a aclarar una cosa: ningún niño nace en pecado. Amén. Amén. ¿De qué dice? Esa niña que presentamos hoy nació en pecado. De pronto como un nacimiento. Es diferente. Gloria a Dios. Pero ella decide. A ver, vamos a hablar. ¿Cuántos de nosotros hemos nacido en hogares que vienen con una costumbre? Amén. Pero uno dice, no, yo no voy a seguir esa costumbre. Amén. Costumbre de estar pegando a las mujeres y yo no. No, hermano, es que yo. Disculpe, hoy estamos en confianza, me están grabando. Pero no se escuden los apellidos. Es que yo soy Movilla. Ya, ay, Movilla, ¿qué? No, solo un ejemplo. No, es que todas las Movillas, los hombres. Déjate de eso, tú ya no eres Movilla. Aquí no hay ni Movilla, ni Avilés. A ver, mencionen. Ni Chocontá. Ni Caro. Ayúdenme. Ni Pinzón. Ahora hemos heredado un nombre y un apellido. Amén. Somos hijos de Dios. Escuchen, hermano. Vamos a ver si un reloj por ahí, ¿verdad? O aprovechen que estoy en cumpleaños y me regalan uno. Hermano, vea, escuchen. No, ya sé que el reloj viene por ahí. Dios me dijo que me iba a regalar un reloj. ¿En serio? ¿En serio? No, aquí esto es sagrado aquí. Y allá también, donde está
La digo exagerado. Hermano, vea. Vea. Esa niña que presentamos no nació en. Porque cuando se vive en el pecado se está hablando de la práctica. Y un niño no practica el pecado. Amén. Por eso el Señor dijo, ¿qué le pasa a ustedes, señores? ¿Por qué no están quedando? No, porque es que los padres son pecadores. Eso era lo que, por eso es que los apóstoles no quisieron orar. Porque ellos estaban mirando la simiente, mas no el estar. Eso y el Señor dijo, no. Dejad los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque ¿un niño se salva o no se salva? Amén. Gloria a Dios. Bueno, es una discusión larga, pero hermano, allí lo dijo eso. Y podemos afirmar que los niños no tienen pecado. Pero esa niña llega un momento a la que presentamos ahorita que ella va a decidir entre pecar o no pecar. Amén. Todos nosotros lo decidimos un día, ¿no? Amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Cuando alabamos al Señor. Gloria a De Dios. modo que aunque Jesús vino de una simiente, o sea, de María, Él nació sin pecado. O sea, Él no nació en pecado. No, Señor. Porque Él es el postrer Adán. ¿Han leído donde la Biblia dice que este es Adán, que hubo Adán el primero? Amén. ¿Sí lo han leído? Amén. Y luego dice, y el postrer Adán, y dice que en el primer Adán morimos, pero en el segundo Adán somos vivificados. Bueno, cuando la Biblia lo compara con Adán, está hablando de ese Adán antes de pecar. Amén. 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 Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Escuche esto, el pecado no es genético. Amén. A ver. Hermano Miguel, a usted le apasiona este tema. El pecado no es genético. ¿Ok? No se hereda genéticamente. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Demos gloria a Dios. O sea, no se transmite genéticamente a través de la sangre. No. El apóstol Pablo el apóstol Pedro marca el pecado, dice, vuestra vana manera de vivir. Cuando Pedro habló de la vana manera de vivir para referirse al pecado, está hablando de la acción de la que habló Pedro. Es respecto a la conducta. De modo que el pecado es una imputación. Es además una influencia en el mundo. Amén. Gloria a Dios. Si usted no ve pecar, esa niña no ve pecar a nadie, ¿qué pecado va a hacer? Amén. Si ella nunca escucha malas palabras, ni ve haciéndole mal a otro, nunca va a pecar. Aleluya. Ok, hermano, el problema está en este mundo, pero por eso nos hemos entregado al Señor, porque nos vamos de este mundo. Gloria a Dios. ¿Cuántos esperan la partida de este mundo? Alguien que en esta mañana de verdad esté seguro que con Cristo nos vamos de esta tierra. ¿Cuánto le adoramos a Él? ¿Cuánto le adoramos a Él? Por el pecado. Bueno, dice aquí, Adán fue creado sin pecado. Por el pecado vino la muerte. Amén. Así es. Para que usted entienda también por qué la muerte de Cristo. No porque Él hizo pecado, sino que la consecuencia después que el hombre pecó fue la muerte. Y de eso era que nos tenía que librar, de la muerte eterna. Amén. No de esta muerte que anda por ahí, que le tenemos miedo y todo. Pero esa no es la que realmente perjudica. No. Los hermanos que murieron están tranquilitos durmiendo, Aleluya. sabrositos, dejaron de luchar. Aleluya. Gloria a Dios. Créalo, hermano. Amén. Así es. Esperando el día de la redención. Amén. De modo que yo le invito a que usted siga fiel al Señor. Si quiere ver con su mamá, que fue cristiana, si quiere volver a ver con su esposo, con su hijo, con su hermano, séale fiel al Señor, porque ese hombre, esa mujer, ese joven se va a levantar y va a recibir al Señor en el aire juntamente con usted, para estar con Él para siempre. Alguien que lo crea. Aleluya, demos gloria a Dios.
Demos gloria a Dios. De modo que Adán fue creado sin pecado. Pero cuando pecó vino la muerte. El corazón del hombre está inclinado al mal. Pero el pecado se da cuando se comete, cuando se practica. De modo que la idea del pecado original es una idea católica. Por eso se bautizan a los niños. Todos tenemos el pecado original. Y no, el pecado original. Hay que bautizar al niño para que cuando esté grande. Y error. ¿Cuántos nos bautizaron en la iglesia católica? Y seguimos pecando. Hermanos, enseñaron que el que peca y reza. Y siempre habíamos empatado, ¿verdad? Empatado de pecado. ¿Sí o no? Por eso el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Pero escucha esto, hermano, Jesús fue tentado como hombre, no como Dios. Amén. Gloria a Dios. Váyase a la tentación de Jesús en el desierto. Lo que Satanás le presentó era de tipo espiritual o de tipo físico. Muéstreme algo que Satanás le haya presentado a Jesús en la tentación, que sea espiritual. Nada. Todo lo que le mostró fue tangible, físico, porque él fue tentado en lo. Para que usted no vaya a salir ahora a Pentecostal y decir, pero que Jesús es Dios. Y como Dios que iba a caer, pero este pobre humano. Porque algunos se van a hacer eso. No. Él fue tentado en lo humano. Amén. Gloria a Dios. Él cuando le dijo, dile a esta piedra que se convierte en pan, era porque tenía hambre. Porque el ayuno es abstinencia de alimento y de bebida. No me vaya usted a ayunar que tomando agua y comiendo bollo y comiendo cebolla. Bueno, vamos a ayunar aquí tremendo chicharrones. Eso no es ayuno. Busque juicio. Ahora, si tiene una enfermedad, porque hay hermanos que no pueden pasarse de agua ni de alimento, no, vaya a orar, hermano. Yo vine a orar. Amén. Yo no puedo ayunar porque, hermano, estoy enfermo y eso es aceptable. Pero Jesús literalmente tenía 40 días sin beber agua y sin comer. Amén. ¿Tendría hambre? Yo pregunto, ¿tendría hambre? ¿Y cuál fue la tentación? Tenía tanta hambre que el diablo dijo, con esta hambre que él tiene, convierte esta piedra en pan, porque él tiene poder. Dile a estas piedras que se convierten en pan y cómetela. Y el diablo cuando decía, si eres el Hijo de Dios, el diablo entendía esa terminología. Porque no le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a tu Dios que convierta esta piedra en pan. No. Lea bien, digo, si eres Hijo de Dios, dile. O sea que el diablo sabía que él tenía autoridad, tenía poder. Dile a estas piedras que se conviertan. Y Jesús tenía hambre porque fue tentado en lo humano. Pero también como humano tenía palabra. No solo de pan vivirá el hombre. Aleluya. ¿Y cuántos creen que esa palabra tiene vigencia hasta el día de hoy? Lo que quiso decir Jesús, no solo de lo material vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es más, algunos aquí estamos vivos por esa palabra, porque humanamente hoy estuviéramos muertos, pero la palabra de Dios que nos dio vida y vida en abundancia. Oh, ¿cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Alguien que le alabe, hermano, levante la mano un momentito. Levante la mano, levántela. Levántela, de modo que vamos a ir terminando por el día de hoy como hombre, no como Dios. Él fue tentado como hombre, no como Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. La concupiscencia es un deseo como tal. ¿Qué fue lo que se le formó al hombre cuando pecó? ¿Cómo se llama eso? Concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? ¿Y dónde está ella para sacármela? Vamos, ¿dónde está para sacármela? ¿Alguien se la quiere sacar?
En verdad, concupiscencia, por eso es bueno estudiar la etimología de las palabras. Es deseo, pero mal deseo. Amén. Yo no puedo decir que todo lo que es deseo es concupiscencia. Porque yo ahorita tengo deseo de comerme un pollito y no estoy en ayuno. Pero ese es un mal deseo. Pero si este muchachito, uy, yo ahorita tengo ganas de tomar una cervecita. Pregunto, ¿cuál de las dos es concupiscencia, la de él o la mía? Pero si yo digo, yo tengo ganas de comerme un pollito, pero el pollo de hermano Miguel. Ese que le preparó la hermana algo así. No, porque todo eso hay que tener claro. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ojo, la Biblia dice, escuche bien, mire lo que dice la Biblia. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, pues Él no puede ser tentado por el mal. Para Dios mandarte un mal, ponerte en una tentación, Él primero tiene que pensarlo, y ya fue tentado. Y a Dios no le pasa el mal. De modo que, hermano, esta epidemia que mandó el Señor para matar a la gente, bueno, será tu Dios, el mío no. Amén. Amén. Amén, amén. Hermano, mire, el Señor está haciendo juicio, está matando, y el Señor, imagínate que los apóstoles un día, Señor, danos poder para que descienda fuego y mate a todos esos incrédulos. Yo no he venido a perder las almas, sino a ganarlas. Amén. Gloria a Dios. Porque no quiero la muerte del que muere. Amén. Es más, hagan lo que yo les digo y vivirán. Aleluya. Es cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, pues Él no puede ser tentado por el mal, sino que cada uno, ¿de dónde viene? De su propia concupiscencia, o sea, de su deseo. Tú eres el que tienes que tratar de mirar si tus deseos son buenos o son malos, y los que son malos los puedes convertir en buenos. Señor, tú me diste a esta esposa y esta esposa es la que tengo que amar. Aquella es callada de caña, aquella no me interesa, porque esposa corrupta y mala es la mujer extraña, pero sobre ella caerá todo aquel contra quien Jehová estuviera callado. Cuídate de que Dios no se aire contigo, hermano mío. Aleluya. Y Gloria mantente limpio. a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Porque queremos dejarle todo a Dios. Hermano, es que Dios no me ayuda. Tú tienes la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo. Amén. Gloria a Dios. Y convertir esos pensamientos en buenos pensamientos. Amén. ¿Qué hizo José? ¿Usted cree que José humanamente no le llamaría la atención el día de hoy? José dijo, la concupiscencia está que me gana la batalla. Y la única forma es usar las piernas que Dios me dio. Amén. Gloria a Dios. Porque es más, yo tengo una sospecha, no lo doy por sentado. Oye, el tiempo se acabó. Y bien acabado. Usted no sabe qué hora es. Pero esto está bueno, ¿verdad? Lástima. Díganle que me den 2 horitas más. Vamos a pagar uno y vamos a pagar 2 y vamos a pagar 3. Amén. Pero hermano, ya voy a terminar, pero yo sospecho, no lo doy por sentado. Pero hermano, uno me pone a analizar. Aunque la ropa de ellos era, porque imagínense, para que una mujer me quite a mí el saco, la camisa y luego la camisilla, el pantalón, y no digo más nada. No va a ser tan fácil. Y a mí que me gusta usarlo apretado. Claro, que ya era una túnica. Y creo que se usaban calzoncillos. Y otra túnica debajo. No, ahí usaban la capa y la túnica. Y el calzoncillo, pero por mucho, ¿verdad? Yo tengo una sospechita, me parece que la concupiscencia le iba ganando a José. Amén. Solo las manos. No, eso no dice la Biblia. Haciendo verdad. No. Así caen creyentes. Disculpen que me salga un poquito, pero así caen los creyentes. No. Y llega así, pero la manita no sea tonto. Usted está diciendo no, pero por dentro sí. Amén.
Y Dios no mira tanto las palabras, sino la intención que tiene. Amén. Pero otras veces uno, no, de verdad, y aquí no, Señor, ayúdame. Yo tengo una sospecha que a José le iba ganando la concupiscencia. Pero reaccionó en un momentito y, uy, no puedo pegar contra mi Dios ni hacerle este mal a mi jefe que me ama tanto. Porque dice la Biblia que huyó. Si así se tiene la capacidad, aunque uno esté en la última instancia, sí se puede, déjese venir. Hermana, que yo no tengo, yo ando pecando y pecando, como decíamos. Mire cómo oraba un creyente por allá, Señor, ten misericordia de este trapito de inmundicia, Señor. No, usted crea lo que es, Dios lo llamó, lo santificó, usted sí puede ser un verdadero cristiano. Quiera Dios, firme el Señor. ¿Alguien lo cree, hermano? ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? ¿Alguien que lo crea, que levante la mano? De modo que la concupiscencia es un deseo como tal. Como tal no es bueno ni malo en sí mismo, es un deseo. Y usted lo convierte en la conciencia. O sea, son los deseos. De allí se forma la concupiscencia. ¿Y un mal deseo? Entonces concupiscencia. Si es bueno, no es concupiscencia. Demos gloria a Dios. De modo que Dios se manifestó en un hombre que tiene, termino con esto, que tiene espíritu, alma y cuerpo. Tomó humanidad. Este es el hombre total. Dios se hizo visible. Él tiene dos naturalezas. Lo humano, a ver, diga lo que voy terminando, y lo divino. Dios fue perfecto hombre. Amén. Dios fue perfecto, Jesús fue perfecto hombre y perfecto Dios. Cristo era un hombre con voluntad, espíritu, alma. Amén. Estaba Jesús así orando y de repente vio los latigazos, los clavos. Amén. ¿Y a quién no le da miedo? ¿Le dio miedo o no le dio miedo? Comenzó y dice que su sudor era como... Gotas de sangre. ¡Ah! Entró, ¿cómo llama eso? Entró Angustia. un nombre, una angustia, pero tiene un nombre científicamente. De tal manera que dice que llega y se dice, unos estudiosos, los que estudian el asunto, dicen que eso pasa con pocas personas. Pero cuando eso pasa, que el sudor es como si sangre, es porque están en una angustia total. Estrés. En un estrés tan alto. Se rompen los vasos sanguíneos. Se rompen los vasos. Bueno, miren, me están ayudando aquí los vasos sanguíneos. Bueno, pues dejemos esa explicación a los que saben. Pero él botó como gotas de sangre. Pero mire, tenía voluntad, podía decir, no lo hago. Desde lo más podía decir, no lo hago. Pero él dijo, Señor, oh Padre, si quieres, ya no lo decido yo, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, humano. Amén. Amén. Porque Jesús como humano, como hombre, Amén. como humano comió, Amén. como humano caminó, como humano necesitó de un carruaje, como humano le dio sed, como humano lloró, como humano trabajó en la carpintería, como humano dormía allí en la proa de la canoa, de la barca, como humano se vestía, pero no nos quedemos allí, porque Jesús, la otra parte de Jesús, como Dios resucitó a Lázaro de 4 muertos de día, como Dios anduvo sobre las aguas, como Dios reprimió el mar y la tempestad hizo bonanza, como Dios resucitó a la hija o al hijo de la viuda de Naín, como Dios le perdonó detuvo el flujo de sangre de aquella mujer, y como Dios fue a lo más profundo de la tierra y en espíritu le predicó a los espíritus encarcelados, y como Dios sentenció a la muerte y le dijo, muerte, yo seré tu muerte, y sepulcro, yo seré tu victoria, y como Dios ascendió al cielo, y como Dios se sentó en el trono de la majestad, y como Dios vendrá por una iglesia.
Jesucristo es Dios de verdad. Póngase de pie y levante sus manos y dígasela, bendígasela.